Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Y el debut de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos por fin llegó a los cines. Como el resto de películas de la fase 4, tenía Marvel otros planes, y quizá no está llegando con el mejor panorama para su taquilla, pero la revelación de un nuevo superhéroe, un nuevo Avenger, trae elementos muy diferentes del resto de los superhéroes que habíamos tenido antes. Es una propuesta muy interesante, y por eso en este video te traemos el final explicado de la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Marvel está tratando de traernos contenido diferente, evidentemente traído por una ola de una necesidad de inclusión en sus personajes, trayéndonos protagonistas más diversos e interesantes, pero también viene de que quiere nutrir su universo con historias nuevas. Parece que la idea de un superhéroe salvando al mundo por milésima vez, si no se hace de una manera creativa, puede llegar a ser bastante predecible, pero Shang-Chi trae otro estilo diferente a la mesa de Marvel. La película comienza llevándonos a una historia antigua de magia y tradición, de cómo fue el origen de estos 10 anillos y cómo Wenwu tenía este poder y cómo fue que lo dejó a un lado. Esta apertura mística resume perfectamente todos los aspectos que Shang-Chi intenta combinar, en su mayoría volviéndola una película bastante interesante. En su primera mitad es una cinta de acción con un buen ritmo y con un misterioso drama familiar que ayuda a complementar la historia, aderezado por supuesto con sus toques de comedia que siempre ha sido un sello de Marvel. Se siente por completo que la intención de Marvel era poderle llegar a un mercado tan cotizado como lo es el mercado chino, pero eso no impide que para nosotros deje de ser una película entretenida. El universo de Marvel es un estudio que ya de por sí solo sabemos que nos va a traer un producto excelente de calidad, y quizá trabajos tan perfectos que ha traído Marvel en el pasado pueda llegar a ser un problema a Shang-Chi, porque ya está muy normalizado el trabajo impecable de Marvel y los fans a veces queremos algo mucho más allá de todo esto para sorprendernos, siendo que en el pasado recibimos películas, digamos de menor calidad que esta y aún así las alabábamos. Pero ahora recibimos una película de muy buena calidad como Shang-Chi, pero como no se compara a Avengers Endgame por poner un ejemplo, pues muchos deciden hacer menos a esta cinta, aunque no se lo merece. La película tiene escenas súper bien dirigidas de acción, las peleas logran verse como algo bien épico, son dos aspectos que lucen increíblemente en esta cinta. Tenemos una buena coreografía de los movimientos en donde los actores que participan aprenden cómo moverse para que le den la ilusión de una pelea, pero también está la otra parte que es dónde se coloca la cámara, qué ángulo el director nos permite ver del encuentro que estamos viendo, y muchas veces esto último ayuda increíblemente a darle una mayor emoción al momento. En cuanto a sus personajes, son agradables y divertidos, protagonistas que llegas a conectar y que te interesa seguir averiguando qué les pasa. Por su parte de los villanos, ya hemos visto cómo Marvel poco a poco está aprendiendo a que sus personajes se les tiene que dar matices. Ya nadie se cree un villano que es malo solo porque sí, algo como el primer villano de Ant-Man, que pues era villano porque era pelón. Nunca entendí por qué él era malo. Shang-Chi se toma el tiempo de explicar por qué sus antagonistas hacen lo que hace, y eso se agradece, realmente empatizas con ellos. En general parece una historia bien contada, pero al igual como le sucedió a Black Widow, la necesidad de Marvel de continuar con el universo que realmente nos gusta se está comenzando a sentir como esta parte de la historia que se tiene que alargar y embonar muy de fuerzas, y afecta bastante en cómo nos presentan el final de la cinta. Por su parte podemos ver el regreso de un personaje que no esperábamos ver aquí, porque nos traen de vuelta el concepto de los 10 anillos y de la organización que vimos en Iron Man, pero con un nuevo aire. Es curioso porque sabemos que Marvel y Disney están intentando limpiar su propiedad intelectual de estas dudosas decisiones del pasado, para que vayan más de acuerdo a la manera de pensar de esta época actual, y tanto para el personaje de los cómics como para el anterior mandarín del universo cinematográfico de Marvel, le tratan de dar un nuevo enfoque para que se salga de los estereotipos raciales, el cual lo adornan con comedia que puede que le guste a algunos y a otros no, sobre todo tomando en cuenta como mucha gente se disgustó por la actuación de Ben Kingsley en Iron Man 3. Es difícil de predecir cómo va a tomar la gente la aparición de este personaje en esta película, aunque para ser sincero, a nosotros nos agradó. No es como que sea un wow personaje, pero estuvo entretenido. Y ya comenzando a hablar de los 3 actos, el primero es la vida cotidiana de Shang-Chi y cómo trata de adaptarse en su vida de San Francisco, y termina cuando se dirigen al torneo. El segundo acto es la llegada de Shang-Chi y Kate al torneo, el secuestro de Wenwu, la llegada a Ta Lo y todo lo que involucra con incluso fases de entrenamiento.
Y para el tercer acto tenemos el enfrentamiento y la batalla final en Ta Lo, y por supuesto las escenas postcrédito que no pueden fallar. El primer acto nos lleva a conocer el origen y la historia de Wenwu, donde descubrimos su motivación y su impulso. Aquí es donde esta construcción del antagonista de la cinta toma más sentido, y donde definitivamente los creadores se lucen más para poder traernos esta parte mística de la película. Los combates hacen algo muy interesante en la cinta, porque gracias a ellos nos cuentan una historia, algo mucho más interesante de lo que habría conseguido con diálogos. Vemos a Wenwu, el padre de Shang-Chi, primero como un señor de la guerra con todo un ejército, y luego lo vemos llegar a una tierra prohibida, y ahí es donde conoce a Yang Li, la guardiana de estas tierras, y ahí es donde cambian las cosas, porque esos movimientos de combate poco a poco se convierten en un baile porque presenciamos cómo se están enamorando. Este estilo de combate que nos dejan ver aquí es muy típico de las películas de Kung Fu, con estos movimientos exagerados que parecen casi bailes. Una cinta de este estilo que podemos recordar es la de Héroe de Jet Li, donde muchas de las tomas que vemos en Shang-Chi en esta secuencia nos recuerdan precisamente a esta cinta. La otra parte de este primer acto es el que nos lleva a conocer a Shang-Chi, que en un inicio parece un tipo normal que trata de vivir una vida promedio en San Francisco y trata de ser lo más discreto con un trabajo promedio, tratando de disfrutar la vida con su mejor amiga Katie. Es curioso cómo es esta manera que presentan esta primera parte de nuestro protagonista, en algo muy curioso que le ocurre a mucha gente asiática o de ascendencia asiática que llega a los Estados Unidos, donde tratan de adaptarse a este mundo y muchas veces tratan de ocultar o hasta avergonzarse de su cultura. Indirectamente Shang-Chi es uno de ellos, porque por motivos personales poco quiere saber de este mundo. Si la película tiene un impacto, definitivamente esperamos que sea el ser menos xenofóbicos a las personas de otra cultura, dejar de tomar otras diferencias como un motivo de burla o acoso. Y regresando a la cinta, vemos que esta vida tranquila se ve completamente alterada. Los asesinos vienen a buscar a Shang-Chi en un autobús, y aquí es el punto donde los espectadores, que ya lo veamos venir así como Katie, descubrimos que su verdadero nombre es Shang-Chi y fue entrenado desde la infancia para ser uno de los luchadores más letales del mundo, y que todavía es extremadamente bueno en el combate. Toda esta secuencia es bastante interesante, aunque sinceramente esta parte del autobús, pues digamos que la música le deja de ver, porque sí, falla mucho en este aspecto, es muy repetitivo y no concuerda con el combate. Para el segundo acto, con la aparición de su hermana Xia Ling, los vemos luchar a ellos y a otros personajes en estos torneos. Es en esta parte en donde podemos ver por fin el encuentro de Wong y Abominación, una pelea que todos estuvimos esperando y que solo dura como 30 segundos. Oh, bueno. Sí, no es una escena mucho más larga de lo que ya habíamos visto en el tráiler. Definitivamente la participación de Abominación solo sirve para aumentar el hype y quizá más adelante volver a aparecer en la ya confirmada serie de She-Hulk. Y aquí tenemos un encuentro entre los hermanos, y junto con ello un diálogo para entender qué es lo que realmente está sucediendo. No pasa mucho tiempo para que Wenwu los encuentre y les revele cuáles son sus intenciones, todo lo que está haciendo y por qué quiere traer a su madre de vuelta. No sin antes mostrarnos otra escena de acción bastante bien dirigida entre Death Dealer y Shang-Chi. Vamos, toda esta lucha en el edificio es bastante increíble con toda esta iluminación neón. Y después de que el papá le logra quitar los dos amuletos a los hijos para poder descubrir cómo entrar a Ta Lo en 3 días, es donde en la prisión se encuentran a Trevor, el cual tiene un animal que viene de Ta Lo y que los puede guiar desde antes a esta ciudad mítica. ¡Qué casualidad tan afortunada! Y en toda esta secuencia también podemos ver un poco más de esta empatía que tenemos con la hermana de Shang-Chi, quien se siente abandonada por su hermano, quien escapó de niño y nunca regresó. A la vez que logramos entender cómo también hay un mensaje sobre el machismo en esta cinta, porque precisamente el papá de Shang-Chi no dejaba entrenar a Xia Ling, aunque ella por sus propios medios logró ser un excelente combatiente y lograr abrir su propio imperio de combates clandestinos. Pero lo importante es que ahora la película nos hace un cambio que nos lleva por completo hacia el mundo de fantasía, porque nos llevan a esta tierra de mito llamado Ta Lo, donde definitivamente empezamos a ver que nos dirigimos a esta lucha épica que la trama promete desde el inicio. Este lugar mágico tiene una peculiaridad, porque a diferencia de las tradiciones chinas, donde vemos una clara diferencia entre la manera en que entrenaron a Shang-Chi y a Xia Ling, en esta tierra no hay esta diferencia de género para entrenar y aprender estas artes de pelea, algo que resulta contrastante por la manera en que Wenwu entrenó a sus hijos de manera desigual, algo irónico por cómo terminan las cosas de hecho. Aquí es donde precisamente vemos esta diferencia de estilos de combate entre Shang-Chi y su tía, quien empieza a enseñarle cómo era que su mamá lograba derrotar a Wenwu en el pasado. Esto gracias a estilos de lucha muy peculiares, porque donde Shang-Chi y Wenwu pelean como estilo fuego donde atacan sin compasión y sin detenerse, la gente de Ta Lo tiene un estilo más parecido al Tai Chi, porque parece más un baile y que incluso aquí demuestran un poco de aire control.
y sonará a chiste, pero realmente la forma en que fluye el aire o que fluye el agua, a diferencia de cómo es el fuego que ataca sin piedad, tiene muchísimo significado en la batalla final entre Shang-Chi y Wenwu. Pero a pesar de haber conseguido ventaja para llegar a Ta Lo, Wenwu termina por alcanzarlos, y aquí es donde vemos que los ciudadanos de este lugar intentan convencerlo de que su esposa no está detrás de la puerta oscura, pero todo esto es en vano. Wenwu y los 10 anillos comienzan una batalla contra la gente de Ta Lo, lo que nos lleva al acto final de esta cinta. A Katie se le niega repetidamente la oportunidad de unirse a la pelea y se le dice que no está lista, y es que un día antes aprendió a usar el arco y la flecha y vamos, no es como que en un día te vayas a ser una guerrera experta. Wenwu y Shang-Chi tienen un enfrentamiento durante el cual el padre derrota al hijo y lo arroja al océano. O sea, en serio, por recuperar a su esposa está dispuesto a perder a su hijo. Wenwu llega a la puerta y comienza a atacarla liberando a los monstruos que absorben almas. Estas criaturas voladoras comienzan a atacar la aldea, robando las almas tanto de los ciudadanos de Ta Lo como de los 10 anillos. Así que los dos bandos acuerdan una tregua y comienzan a luchar juntos contra este otro mal. A medida que Shang-Chi se hunde cada vez más en las profundidades bajo el agua, el Gran Protector, probablemente sintiendo que Shang-Chi tiene el corazón del dragón, despierta. Shang-Chi sale del agua a lomos del Gran Protector y el dragón se come a muchas de las criaturas. Shang-Chi es dejado para luchar contra su padre en vez de que el mismo dragón se coma al papá, pero bueno, no me voy a poner a cuestionar esta parte, durante el cual Shang-Chi finalmente aprovecha el poder de los elementos para poder quitarle los anillos a su padre, y esto tiene todo el sentido del mundo porque al final de cuentas, estas artes marciales donde uno deja fluir el propio ser, tienen muchísimo el concepto de utilizar la fuerza del oponente en su propia contra, así que tiene todo el sentido del mundo que los anillos de Wenwu terminen yéndose hacia Shang-Chi. Todo esto es mucho más complejo de lo que realmente estoy explicando en la cultura de las artes marciales, pero vamos, es un buen comienzo y una forma simple de explicarlo. Una vez consiguiendo los 10 anillos, aquí es donde Shang-Chi puede derrotar finalmente a su padre, pero decide que no será como él y no va a asesinar a su padre, así que le regresa los 10 anillos y es donde finalmente parece que hay una reconciliación. Pero en este punto ya es demasiado tarde, porque a estas criaturas han adquirido suficientes almas para liberar al llamado Dweller in Darkness, un enorme dragón alienígena que puede o no estar basado en el personaje cómico de Fin Fan Foom, algo con que Marvel no sabemos del todo de dónde vienen todas estas inspiraciones, aunque en los cómics es un monstruo mucho más parecido a una criatura tipo Lovecraftiana. Este monstruo agarra a Wenwu y lo devora, con este personaje al final arrepintiéndose y expresando su pesar cuando le transfiere los anillos a Shang-Chi. Shang-Chi sobre el lomo del Gran Protector se enfrenta a Dweller in Darkness. En un momento Xianling se une a Shang-Chi y casi se cae del Gran Protector y le dice a Shang-Chi que la deje ir. El momento refleja una época anterior en sus vidas cuando Xianling fue abandonada por su hermano, y Shang-Chi dice que no la volverá a perder, algo que trata de cerrar este problema familiar entre los dos hermanos, donde por fin se demuestran su apoyo. En este punto muchas personas se han perdido y la situación se ha vuelto terrible, hasta que finalmente Katie agarra un arco y una flecha y se une a la pelea sin importarle nada, y el Dweller in Darkness absorbe el poder del dragón, pero antes de que todo esté perdido, Katie logra dispararle al monstruo en el cuello con una flecha. La bestia finalmente es derrotada por el golpe final que le incesta a Shang-Chi, y aquí parece el final de la trama, que como un cuento de hadas logran vencer al terrible monstruo, pero aparecen otras dudas más adelante. Los protagonistas vuelven a casa después de un viaje milagroso, regresan a sus vidas mundanas y se preguntan cómo regresan a la normalidad porque ahora a sus amigos de siempre les parece falsa su aventura. Entonces se presenta la respuesta obvia: no tienen que hacerlo, las cosas van a ser muy extrañas y emocionantes para ellos desde ahora en adelante, porque vemos que aparece Wong como algo más que el personaje de fondo en las peleas, y se asegura de que Shang-Chi tenga los 10 anillos y los trae de regreso a través de su portal al Sanctum Sanctorum. En la escena post créditos nos revelan qué sucedió. Vemos que son llevados para analizar los 10 anillos y son inspeccionados por Wong, Bruce Banner, el cual está en su forma humana, y la Capitana Marvel. Banner dice que los anillos no son de vibranium y que parecen tener más de 1000 años, lo que significa que son más viejos que cuando el padre de Shang-Chi, Wenwu, los adquirió. Aquí vemos a Bruce Banner no como Profesor Hulk, sino solo como Bruce, algo que nos llena de intrigas, porque no sabemos qué le ocurrió a este personaje. Su brazo todavía está con el cabestrillo, el cual usa por el guantelete del infinito en la película de Endgame. Esto nos hace pensar que no ha pasado mucho tiempo desde esta película. De él sabremos más adelante en la serie de She-Hulk. La Capitana Marvel dice que no se parece a ninguna tecnología alienígena que haya visto antes. Esto descarta por completo que se trate de una tecnología Kree o de una tecnología Skrull, y esto antes de recibir una llamada de emergencia para despedirse de la llamada holográfica.
Banner también le dice a Shang-Chi bienvenido al circo antes de irse, cosa que revela que ya va a formar parte de todo este conjunto de héroes, incluso con el título de Avenger, algo que los mismos spots comerciales nos habían revelado. Y parece que es todo, pero nos revelan una escena más en cómo Shang-Chi, Katie y Wong están ebrios cantando karaoke en un bar. Y en esta escena hay algo que cabe resaltar, y es que los 10 anillos sabemos que los cómics son tecnología alienígena, pero Carol Danvers dice que no conoce nada de ello. Quizá podría ser una conexión con los Eternals que también están en camino, ellos parecen traer mucha tecnología celestial. Y esto es importante porque tal parece que los 10 anillos de alguna forma están mandando un mensaje, pero la pregunta es, ¿quién está mandando el mensaje? Y la otra pregunta es, ¿a quién? Estas son dudas que muy probablemente descubriremos en la cinta de los Eternals o incluso más adelante. Pero aquí tenemos la otra escena postcréditos, donde vemos que a diferencia de lo que se supone que iba a desmantelar la asociación de los 10 anillos, aquí se ve a Xia Ling en este complejo y que ha asumido el liderazgo de esta organización después de la muerte de su padre. La vemos por completo asumir este cargo a su estilo, donde incluso ya hay mujeres entrenando, algo muy diferente a lo que su padre había permitido, y los 10 anillos eran anteriormente una organización malvada y sombría dirigida por Wenwu, quien estaba hambriento de poder, pero Xianling ahora tiene el control, lo que significa que tomando en cuenta todas las acciones que ella realizó a lo largo de la película y cómo incluso los 10 anillos se voltearon al final de la cinta, es muy probable que esta organización ahora sea más bien una fuerza neutra, estilo antihéroes que sí ven por su propia conveniencia, pero que no serán exactamente villanos. No nos los imaginamos realmente siendo el imperio criminal que fueron en el pasado, y será interesante ver qué tipo de trabajo llevan a cabo los 10 anillos en el futuro, porque definitivamente se ve que algo sucederá, porque incluso sale el letrero de los 10 anillos volverán. Lo importante aquí es que las historias de origen de Marvel hacen un muy buen trabajo presentándonos a este personaje y asegurándonos que será interesante todo lo que traiga para ofrecer a este universo. Las escenas post créditos son fuertes conexiones con todo el resto de la MCU, que nos hablan de cómo estos 10 anillos y Shang-Chi tendrán una carrera muy larga, aunque de igual manera si te interesa conocer el final explicado de la cinta de Black Widow, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.